Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a hacer un suéter o jersey en forma de rombo fácil, rápido y sencillo de realizar. Para ello vamos a utilizar Granny Square clásico normal. Yo lo realicé de esta manera. Realicé una, dos, tres vueltas de un mismo color, una, dos con el color predominante que en este caso es el color negro. Recuerden que los colores van de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. Yo aquí realicé varios colores para darles como una muestra. No les puedo dar, digamos, ahorita en el momento una talla específica, puesto que no he iniciado el suéter, lo voy a realizar con ustedes, pero sí les voy a dar las medidas del granny. Bueno, el granny mide 14 centímetros y 14 centímetros. Entonces, la talla es la siguiente. Yo mido mi talla de pecho y espalda en total son 100 centímetros. Los 100 los divido obviamente en dos, 50 de espalda y 50 de pecho. Este granny va de acuerdo a esta talla. Obviamente más adelante cuando termine el suéter les doy la talla y más adelante les daré las especificaciones pertinentes. También hay que tener en cuenta que este granny se va a utilizar para realizar nuestra manga. En este caso mide 28 centímetros, que para mi talla va perfecto porque quiero un suéter ajustado a mi brazo. 14 y 14 da 28, entonces 14 de espalda y 14 de frente, y aquí entraría mi brazo. Entonces tengan presente también esto a la hora de realizar el suéter. Para ello yo utilicé esta lana, esta lana negrita que fue con la que cosí alrededor de los grannies. Esta lana es para aguja de 4 a 5 y yo utilicé una aguja de 5 y medio. No sé si se aprecia a la luz, 5 y medio. Yo utilicé de estas, estoy utilizando 4 ovillos y medio de esta, y el resto de esto lo utilicé con sobrantes de lana que tengo. Obviamente que el grosor sea parecido a este, ¿no? El grosor de este se parezca a este para que quede bonito el trabajo. Entonces esta es la lana que yo elegí. Por lo pronto les voy a explicar cómo se hace el Granny Square clásico. Lo voy a explicar de una manera muy rápida para que no se me haga tan extenso el video. De igual manera, en mi canal de YouTube hay un tutorial más completo y de igual manera lo voy a dejar aquí en la cajita de comentarios o en el primer comentario fijo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. En el canal de YouTube tengo un tutorial del paso a paso del anillo mágico. Entonces aquí ya tenemos nuestro anillo mágico y aquí voy a subir con 2 cadenas. 1 y 2. Y ya con el que hicimos de subida serían 3. Vamos a hacer 2 puntos altos más. Entonces vamos con 1 y vamos con 2. 2 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y así me voy hasta completar 4 grupitos. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya realicé 1, 2, 3, 4 grupos de 3 puntos altos separado de 2 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a jalar nuestro anillo mágico y aquí me faltaría hacer las 2 cadenitas de separación. Ahora voy a ingresar aquí a las 3 cadenas que al comienzo hice, aquí la primera, y me voy con un punto deslizado.
Y así es como nos queda. Ahora me voy a dirigir hasta este espacio, hasta esta esquina, y me voy a ir con punto deslizado. Listo, ya llegué aquí a mi esquina y voy a apretar más este anillo mágico para que se vea más bonito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí voy a subir 1, 2, 3, voy a subir con 3 cadenas que representan un punto alto, o sea que tengo que hacer 2 más. Vamos a trabajar esquinas. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3, vamos a separarlo con 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. En todas las esquinas se trabaja así, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos. Y así es como nos queda. Ahora nos vamos a dirigir hacia la otra esquina, o sea, aquí, y vamos a hacer lo mismo. 3 puntos altos. Dos cadenas de separación, 3 puntos altos. Y de igual manera nos vamos aquí, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos y de igual manera aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya llegué aquí a mi final y simplemente es ingresar 1, 2, 3 a la tercera cadena, aquí a la primera, perdón, a la primera cadena, ingreso con un punto deslizado y así es como nos está quedando nuestro granny. Ahora me voy a dirigir a esta esquina porque si hago aquí los 3 puntos altos no queda muy bonito. Entonces aquí me dirijo con punto deslizado y vamos a empezar a trabajar nuestra esquina como siempre les he dicho. 1, 2, 3, 3 puntos altos. Este representa por 1, vamos por 2 y vamos por 3. Trabajamos en la misma esquina. 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 3 puntos altos. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3. Ahora vamos a trabajar 3 puntos altos. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Vamos aquí en esta parte, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos. Aquí llegamos a este espacio, vamos a hacer 3 puntos altos y aquí 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos, aquí pasamos 3 puntos altos y así nos vamos alrededor de nuestro granny hasta completar las vueltas que ustedes necesitan para su granny. De mi parte realicé 1, 2 y 3 y 2 con el color negro. Como les digo, ya depende del gusto de cada una. Entonces vamos a iniciar con el armado de nuestro suéter y ya volvemos. Bueno, entonces vamos a iniciar con el armado de nuestro suéter. Lo vamos a hacer así, en forma de V. No lo vamos a poner en forma cuadrada, sino en forma de rombo. Entonces quedaría así. Voy a iniciar con 2 grannies a este lado, 2 grannies a este otro. Estos grannies de aquí a acá son los que me dan los 50 centímetros para mi medida. En tal caso que esta medida quede muy pequeña, simplemente es aumentar aquí un cuadrado y aquí otro cuadrado. Así es como nos quedaría. Si digamos, en tal caso que no quisieran poner otro cuadrado, simplemente es dar las vueltas necesarias a cada granny hasta alcanzar la talla que ustedes necesitan. Si lo desean más pequeño, simplemente es hacer menos vueltas y ajustar la medida de cada granny a la talla que ustedes necesitan. Entonces, aquí ya estamos
en forma de V y vamos a empezar a armar nuestro. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger este granny y lo voy a poner acá. Voy a poner otro granny acá. Aquí voy a poner otro granny. Aquí otro granny. Aquí voy a poner otro granny. Voy a poner este para que no sean el mismo color. Aquí pongo otro granny. Aquí pongo otro granny. Y así es como me está quedando. Ahora, aquí y aquí en estos espacios lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblar este granny por la mitad. Y lo vamos a poner acá. Esta es la parte de la espalda, la que estamos realizando. El revés queda arriba y el derecho queda abajo. Entonces, así es como nos queda. Aquí en esta parte donde se formaron los triangulitos, vamos a hacer uno. Doblamos acá y lo vamos a poner acá. Entonces, este granny se cose con este y esta parte que queda aquí se cose con la parte de arriba. Entonces, dejémoslo aquí dobladito. De igual manera acá. Entonces, aquí vamos a doblar este granny y vamos a hacerlo acá. De igual manera acá. Entonces, aquí doblamos este granny y lo vamos a poner acá. Y de igual manera aquí vamos a doblar este granny y lo vamos a doblar. Y así es como nos queda. Aquí podemos poner más grannies. Aquí vamos a doblar este que nos faltaría en esta parte y en el otro lado, que sería este. Vamos a doblarlo y lo ponemos acá. Y así vamos haciendo la secuencia hasta alcanzar el largo que ustedes necesitan. Un ejemplo, digamos que ustedes no quieren el suéter que quede en punta, así como está acá. Entonces simplemente lo que hacemos, por ejemplo, digamos que esto es un triángulo, aquí tendríamos que hacer 2, 4, 6 triángulos, 3 para la parte de arriba, 3 para la parte de abajo. Entonces digamos que este es un triángulo y simplemente es aquí coserlo con esta parte. Y de igual manera aquí y de igual manera aquí. O si gustan dejarlo así sin triángulo. En mi canal de YouTube hay un tutorial donde pueden encontrar medio granny square. De igual manera aquí en la cajita de descripción les dejo el enlace y en el primer comentario. Ahora les voy a mostrar el avance de mi suéter y les voy a explicar cómo vamos a realizar las mangas. Bueno, esta es la parte, este es mi suéter, el que estoy realizando. Ya cosí todas las partes, solamente me faltan algunas, que sería esta, perdón, esta que me falta coser con la parte de arriba. Lo tengo por el lado del revés, si se pueden dar cuenta, porque hay que coser siempre las prendas por el revés, el derecho va por dentro. Entonces el revés va por fuera, para que la costura no se note. Aquí ya me falta coser, no estoy segura, la verdad no sé si hacerlo con triángulo, con medio cuadrado, con medio granny square, perdón, o dejarlo así. La verdad no sé, no me he decidido, pero por lo pronto les voy a explicar cómo vamos a hacer las mangas. Las mangas son muy fáciles. Al comienzo del video, cuando les expliqué de lo de las mangas, a mí me dieron 28, el granny me dio 14 centímetros, o sea que 14 por un lado y 14 por el otro da 28. Aquí es donde debe caber nuestro brazo. Entonces tengan presente que el granny que van a usar pueda entrar en el brazo sin ningún inconveniente. Aquí es muy fácil, simplemente este es nuestro suéter, esta es la parte de delante y aquí van a salir las mangas. Solamente es coser
la parte de abajo, esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Y aquí nuevamente cogemos dos grannies, uno para la parte de abajo, otro para la parte de arriba. Y así nos vamos con los grannies hasta encontrar la manga que ustedes necesitan. Digamos, si la quieren 3/4, si la quieren manga larga, manga corta, pero siempre teniendo en cuenta de que aquí quepa el bracito de cada una y que sea la talla. Entonces, cuando tenga cosido todos mis grannies de todo el suéter, volvemos para hacer los detalles de nuestro suéter. Entonces ya regresamos. Ahora vamos a hacer nuestro cuello, va a ser en forma de V en la parte de la espalda y en la parte de adelante. Primero vamos a realizar punto alto alrededor y después punto resorte. Pero nos vamos a enfocar aquí, les voy a enseñar cómo se hace la forma de V. Aquí ya tengo mi hilo, perdón, mi lana, ya la tengo asegurada. Voy a subir con 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Me dirijo al próximo espacio, punto alto. Me dirijo al próximo espacio, punto alto. Entonces aquí esta es la mitad, esta es la V. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer disminuciones. Aquí es la mitad. Entonces vamos a hacer disminuciones 2 puntos atrás y en este el de la mitad sería 3 y 2 puntos adelante, o sea en total 5. 2 atrás, 1 del medio y 2 adelante. Aquí tomo lazada, ingreso al espacio, tomo hilo y cierro solamente por la primera y lo dejo ahí. Nuevamente lazada, ingreso al próximo espacio, tomo por las dos primeras, tengo 2. Ahora ya tengo los dos de atrás. Voy a tomar el del medio. Lazada, tomo hilo, saco por las dos primeras y me quedo ahí. Ya llevo 3. Ahora vamos a hacer las dos de adelante. Lazada, tomo hilo, saco por las dos primeras y tengo 4. Ahora vamos a hacer la última lazada. Ingreso al próximo espacio, tomo hilo y saco por las dos primeras. Y ahora saco por todas las 5. Y aquí ya hicimos la disminución. Y aquí simplemente nos vamos con punto alto en cada espacio, punto alto. Las que deseen hacer disminuciones, por ejemplo, si quieren una disminución, no vamos a tejer aquí, sino tejemos en el próximo espacio. Entonces de aquí hacemos una disminución y seguimos tejiendo. Punto alto, punto alto, punto alto, y cuando llegue a la parte de atrás en la forma de V, regreso. Bueno, ya llegué aquí a la V en la parte de la espalda y vamos a hacer la misma disminución. Vamos a hacer disminución 1, 2, 2 de este lado, 2 de este lado y una del centro, serían 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos a ir sin cerrar el punto alto, igual que hicimos en la parte de adelante. Tomamos hilo, ingresamos, punto alto sin cerrar, vamos 1, vamos 2, sin cerrar, tomamos hilo, ingresamos a la mitad, sacamos por 2, sin cerrar, vamos 3, tomamos hilo, ingresamos al próximo espacio, sacamos por 2, sin cerrar, y el último que sería la quinta, sacamos por 2, sin cerrar. Ahora voy a sacar por todas. Y aquí tenemos la disminución. Aquí tenemos la disminución y ahí nos vamos simplemente por todo nuestro cuello ya con punto alto en cada espacio. Las que deseen hacer disminuciones las van realizando. Digamos, aquí no voy a tejer, voy a seguir aquí, voy a hacer una disminución y nos vamos así
Cuando complete esta vuelta regresamos para iniciar el punto resorte. Bueno, aquí ya llegué al final y voy a hacer un punto deslizado y aquí vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y ahora vamos a hacerlo con punto resorte. Aquí vamos a iniciar con lazada. El punto resorte, si no lo conocen muy bien, en el canal de YouTube tengo un tutorial y les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción y en el primer comentario. Y aquí nos vamos a ir con punto relieve. Entonces vamos por la parte de abajo, vamos por la parte de arriba. En la anterior disminución disminuimos, este es el centro, disminuimos 2 y 2, que en total eran 5. Aquí solamente vamos a hacer 3. Vamos a disminuir aquí, aquí donde hicimos las disminuciones y acá. Entonces tomo lazada, ya hice la parte de adelante, ahora tengo que iniciar por la parte de atrás. Y solamente cierro por las dos primeras. Lazada, ahora me voy por la parte de adelante y tomamos todas estas que fueron las que hicimos en las disminuciones pasadas. Las 5 cadenas, perdón, los 5 puntos altos de las disminuciones pasadas los tomamos todos y solo sacamos por las dos primeras. Y ahora al lado, aquí ya hicimos por delante, o sea que aquí nos tocaría por debajo. Y solo sacamos por las dos primeras. Y aquí sacamos por todas. Aquí seguimos por la parte de arriba, normal. Aquí por la parte de abajo, normal. Aquí por la parte de arriba, aquí por la parte de abajo, y así nos vamos alrededor de todo nuestro suéter hasta alcanzar el ancho que ustedes desean. Pueden darle las vueltas que ustedes desean. De mi parte voy a hacer 4 vueltas, entonces esta sería la primera, me faltarían 3. Y en las mangas, si ustedes desean, digamos, hacer un punto bajo, un punto medio o simplemente dejarlo así, quedaría bien. Y aquí abajo, como siempre, como les dije anteriormente, de mi parte va a quedar en punta, lo voy a dejar tal cual, pero me voy a ir con punto alto alrededor de todo esto para que quede bien parejito y bien bonito. Bueno, entonces voy a terminar mi suéter y cuando lo termine volvemos para darle las medidas. Entonces ya regresamos. Bueno, y así es como nos queda nuestro suéter. Voy a tomarle las medidas. De largo tiene 60 centímetros. Tomé la medida hasta acá. Ahora de ancho. De ancho mide 50 centímetros. Ahora vamos a medir la manga. La manga mide 51 centímetros. De ancha mide 14 centímetros. 13-14 centímetros. Y así nos quedó nuestro cuello. Yo hice solamente 3 vueltas. Y pienso que esto sería todo. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir y sobre todo darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.